llamada Matea, con la que él jugaba mucho y cabalgaba por las llanuras en los primeros tiempos de su vida. Entonces había en él una mezcla muy compleja de ese mundo aristocrático, pero también de otra cosa. Él se volvió de alguna manera un llanero, un gran nadador, un gran jinete, era un buen espadachín, como lo demostró más de una vez cuando querían requisarlo en los callejones de Madrid, resistiéndose a la propia guardia real. Y bueno, es muy interesante entonces asomarse a esa vida, no desde la perspectiva de esa leyenda republicana que no le muestra a uno sino una estatua y que no le muestra a uno sino un estadista y no le muestra a uno sino un señor que hace proclamas, sino ver la complejidad de un destino y la manera como se fue construyendo ese destino. Ahora, a mí lo que más me ha llamado la atención y me ha sorprendido hasta la admiración y hasta el asombro es descubrir en Bolívar una tenacidad, una fuerza de voluntad, una perseverancia a la que yo no estoy habituado en estas tierras y en estos tiempos. Ellos, después de que Napoleón tomó prisionero al rey de España, los notables de todas las provincias de América declararon la libertad y la independencia casi sin guerra. Los gritos de libertad en Caracas, en Santa Fe, en Quito, en Buenos Aires, en México, se dieron casi sin guerra porque el rey había sido capturado por Napoleón. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, si no es el rey el que nos va a gobernar, no vamos a aceptar que nos gobierne Napoleón, vamos a fundar nosotros nuestros propios gobiernos. Entonces esos gritos de independencia se dieron casi en paz, fueron muy pocos los conflictos que se presentaron allí, y parecía que estas naciones habían alcanzado su independencia sin mayor efusión de sangre. Solo que Napoleón fue derrotado por los españoles, el rey fue liberado, volvió Fernando VII al trono de España y lo primero que hizo fue ordenarle a ese general que había derrotado a Napoleón, el general Morillo, que se viniera a la cabeza de 15.000 hombres a reconquistar América, y ahí sí comenzó la guerra verdadera y ahí sí comenzó el desangre, y Morillo llegó y sitió Caracas y después sitió Cartagena y pasó a cuchillo a todos los defensores de Cartagena y subió por el Magdalena enardecido, arrasando con todo vestigio de patriotismo y de republicanismo, y llegó a Santa Fe y pasó al paredón a todos esos patriotas y a todos esos sabios de la expedición botánica, y entonces empezaron todas las atrocidades y fue así como se presentó la circunstancia de la guerra de independencia, que no había sido la primera expectativa de los que declararon el grito de independencia. Por eso nosotros celebramos dos fechas de independencia, la fecha del 20 de julio cuando dimos el grito y la fecha del 7 de agosto cuando por fin ganamos esa guerra, pero eso fue 9 años después. Ahora acabamos de celebrar el bicentenario del grito de independencia, pero eso no significa que terminó el bicentenario, sino que comenzó el bicentenario de esa independencia, que solo celebraremos el bicentenario en el año 19 del triunfo de la independencia en Colombia, porque después estuvo la independencia de Venezuela y después la independencia de Ecuador y después la independencia del Perú y después la independencia de Bolivia, y simultáneamente se estaba dando la independencia de Argentina y la de Uruguay y la de Chile, hasta que se logró la independencia del Perú finalmente. Y es toda una novela saber cómo se fueron dando esos procesos y qué fue lo que hizo que Bolívar, que al comienzo solo soñaba con liberar a Venezuela, en cuanto fue derrotado de una manera espantosa en el año 12, ya no pensó solamente en liberar a Venezuela, sino que en vez de amilanarse y en vez de derrotarse y en vez de darse por vencido, cuando ya no tenía esperanzas, decidió que también había que liberar a la Nueva Granada.
Y cuando por fin logró fundar la Segunda República y otra vez fue arrasado por los llaneros de Boves y expulsado hacia Jamaica, ya comprendió que no bastaba liberar a Venezuela y a la Nueva Granada, sino que ahora quería liberar al continente entero. Y cuanto más derrotado, más ambicioso, cuanto más aniquilado, cuanto más tirado en el polvo, deliraba cada vez con un sueño más grande. Y es extraño que haya un ser así, tan irreductible, tan indomable, tan invencible, hasta el punto de que cuando Camilo Torres lo conoció, dijo de él: donde está Bolívar está la República. Como diciéndose, si España quisiera acabar con la independencia, tendría que acabar con Bolívar, porque mientras esté Bolívar vivo en algún lugar, en Jamaica, en Haití, en algún rincón escondido, la independencia es posible y la República se va a abrir camino en este continente. Ahora, un ser así puede ser muy frágil porque es muy fácil presa y muy fácil blanco de los enemigos, si se llega a detectar que es él la fuente de toda de todo el peligro y de toda la rebelión. Pero Bolívar tenía algo que uno solo podría llamar, a lo mejor los científicos le podrán encontrar mejor nombre: buena suerte. Tenía una estrella que nadie sabe cómo lo salvaba de las situaciones más difíciles, y a veces hay quien piensa que era como si hubiera un designio providencial que lo protegía, que lo protegió, por ejemplo, en el naufragio de la Primera República, cuando Miranda cayó prisionero de los españoles y fue llevado a las mazmorras, murió en el penal de las 4 Torres de la Carraca, en Cádiz, ¿no? Muchos dicen que intrigado por Bolívar mismo, aunque lo que hubo fue una confusión muy grande, y sería largo contarles esa historia, pero pues ustedes la van a leer si leen, no tanto mi libro, que apenas mira todas esas cosas un poco a vuelo de pájaro, porque lo que quiere es más bien atraer interés de los lectores por conocer más de la vida de Bolívar, pero sí en biografías tan notables como la de Gerhard Masur, como la de John Lynch, como la de Indalecio Liévano, como tantas biografías de Bolívar que no son todas idénticas unas a otras, cada una da un dato que otra no daba. Masur, por ejemplo, le dice a uno que Bolívar una vez llegó tarde a una batalla como Marco Antonio por razones galantes y que perdió la batalla por esa razón. Bueno, Bolívar perdió solo una batalla, Marco Antonio perdió el Imperio Romano por haberse quedado con Cleopatra más tiempo del debido. Esas cosas también les pasan a los guerreros y a los estadistas. Masur cuenta pues que Bolívar vivió eso que se llama en la historia el desastre de Ocumare por haber llegado tarde a la batalla, pero es Indalecio Liévano el que le dice a uno cómo se llamaba ella, que era Josefina Machado. Bolívar a veces arriesgaba su cuerpo en esas aventuras en el mar por embarcar a Josefina en la primera goleta que pasaba para que se salvara de la batalla. Todas esas cosas forman parte del tejido de esa historia, y en el caso de Bolívar hay aventuras galantes por doquier, porque por donde pasaba se enamoraba. Y hay quien ha reconstruido el mapa de los amores de Bolívar, de quién se enamoró cuando pasó por primera vez por México, y de quién se enamoró en Madrid, y de quién se enamoró, cómo fueron sus amores con su prima Fanny Villiers en París, y cómo fue su encuentro con Josefina Machado en Venezuela, y su viaje, y con quién estaba en Jamaica, y si era Julia Cobier o si era Miranda Lindsay, la causante de que no hubiera llegado ese día a la hamaca donde lo estaban esperando para acuchillarlo. Lo cierto es que se mezclaban muchas cosas para que la suerte de Bolívar lo sacara tan a menudo de tantos peligros, y en Jamaica se salvó de que su propio esclavo lo asesinara en su hamaca porque no llegó esa noche, y en cambio un señor que lo estaba esperando para una cita se cansó de esperarlo y se recostó en la hamaca de Bolívar mientras llegaba el general
y cuando ya estaba dormido entró una sombra con un puñal y apuñaló al pobre señor Amestoy, que estaba recostado en la hamaca de Bolívar, y Bolívar dice que guareciéndose de un aguacero, dicen unos, o dice que entregándose al amor de Julia Cobier, dicen otros, no llegó esa noche a la casa y se salvó pues de ese asesinato. ¿Cómo se salvó en Los Toros, en Venezuela, de otra carga de fusilería por pura suerte? Y bueno, todas esas cosas intervienen allí y van formando ese tejido novelesco de aventuras. Y yo diría que la vida de Bolívar es una sucesión de novelas. Una novela, la aventura de la Primera República y su relación con Miranda. Una novela, su viaje por el Magdalena, donde vivió su célebre romance con Anita Lenoir, cuando le dieron 200 hombres y él se fue liberando de españoles el Magdalena y consiguió otros 500 soldados en Monpós y se fue para Venezuela, y cuando entró en Venezuela tenía 1500 y cuando avanzó por Venezuela tenía 3000 y entró en Caracas 3 meses después, victorioso, después de una campaña fulminante que sus propios jefes le habían prohibido, pero que ahora llamamos para la historia la campaña admirable con la que se fundó la Segunda República Venezolana. Bueno, un ser muy notable como general, como guerrero, como político, como pensador, un hombre de un estilo literario magnífico, sus cartas son maravillosas, sus proclamas son elocuentes, sus discursos, su oratoria era subyugante, era un hombre de una personalidad magnética, un seductor,